Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando, llevaráme salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Falta una estrofa. Cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios. Uno para el sábado. Si no, no vamos a cantar. 470. 470. Hoy es sábado glorioso, 5:44. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el largo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Los invito a abrir Daniel número 1, por favor. Una historia que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero es de gran
enseñanza e importancia para nuestras vidas en este momento, en estos días que estamos cursando y que se aproximan. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre. A Daniel llamó Belsasar, a Anías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abel-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Amén. Amén. Aquí podemos ver cómo Nabucodonosor tenía conocimiento, ¿verdad?, del pueblo hebreo, la capacidad que Dios les daba, la inteligencia que sobresalía sobre todas las naciones, y por eso mandó traer, ¿verdad?, a esos jóvenes para que estuvieran al mando de su gobierno, de su palacio. Y en el verso 7, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel le cambiaron los nombres, ¿verdad? Como vemos cómo Nabucodonosor ahí cambió su identidad en los nombres, mas no cambió su convicción. Amén. La de cada uno de los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada uno de ellos, desde su niñez, los padres los instruyeron en este camino que ahora nos encontramos nosotros, ¿verdad? Afianzando la ley de Dios, afianzando el amor de Dios en sus corazones, para que en un futuro que tal vez ellos conocían que podrían poner a prueba su fe, salieran victoriosos, ¿verdad?, tomados de la mano de Dios. De la misma manera nosotros hoy nos encontramos jóvenes aquí, no por casualidad, sino por tanto sus padres como los nuestros, que ya adultos, ¿verdad? Muchos crecimos en el Evangelio, otros no crecimos, pero ¿con qué fin? Con el fin de darle la honra y la gloria a ese Dios que pronto vendrá sobre las nubes de los cielos. Amén. Y el deseo de cada padre, el de ustedes en este momento, el mandarlos aquí, es precisamente para que se preparen, o para que nos preparemos para esos tiempos que se aproximan, porque podemos ver, dice el versículo, el 8, que ellos prefirieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa comida? Era presentada a los ídolos, ¿verdad? Entonces, por eso ellos decidieron no contaminarse, aparte de las convicciones que traían desde su infancia. Si ellos hubiesen seguido como que hacían que comían, hubiesen dado el paso, hubieran rechazado a Dios, hubieran ofendido a Dios con el simple hecho de la intención. Porque ¿qué dice creo que es el 7º mandamiento, el del adulterio, el 7, ¿va? Que solamente con que nosotros pensemos, no es tanto la acción, sino el pensamiento, ya pecamos. Entonces de la misma manera nosotros tal vez no nos guste esta alimentación, lo natural, lo que Dios nos dejó, pero ¿qué dice en los escritos sobre Daniel? Que esto les abría más el entendimiento, más la comprensión. Por eso Nabucodonosor sabía la capacidad que había en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, y por lo tanto Dios pide de cada uno de nosotros también que volvamos al Edén. Amén. Que nos alimentemos y no nos contaminemos con lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque nuestra mente se embota y no llegamos a comprender, a discernir lo bueno de lo malo. Así como vemos el mundo ahorita, tristemente. Y en la palabra de Dios está: a lo bueno se le llamará malo, y viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente está tan embotada
que no logran a ver más allá. Y recordemos lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Si gustan buscarlo para no decirlo con mis propias palabras, que son citas que ya conocemos. 3, 16 y 17 dice: Y estamos embotados con tantos monos que vienen en las bolsas, en los enlatados, en los tetrapack, todos los monos de los que Daniel propuso no contaminarse, y aún con los excesos, con el Dios de los excesos. Pero con eso estamos embotados. Pero muchas veces creemos que porque llevamos un régimen vegano, entre comillas, pero que a veces combinamos, y lo platicamos ayer, antier, dulce con salado, frutas con verduras, y eso ¿qué es lo que provoca? Una fermentación. ¿Y qué viene a hacer? El fermento viene a ser alcohol, ¿verdad? Entonces nuestra mente ¿qué? Está embotada. Entonces dice 1 Corintios 3, 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, ¿verdad? Que podamos mantener este templo limpio para que Dios pueda hacer morada en cada uno de nosotros. Porque si no, el Espíritu Santo no puede llegar a nuestras vidas. Dice Profetas y Reyes, página 353. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios les tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que eso pueda surgir tanto jóvenes como nosotros los adultos, que podamos hacer nuestra la palabra de Dios, que podamos abrazarla, que podamos ser obedientes, que la obediencia es la que nos lleva a la santificación. Y muchas veces al ir de visita con familiares o amigos, se nos presenta algo que nosotros no consumimos y que muchas veces queremos quedar bien con el que tenemos al frente y deshonramos a Dios dándole ese paso. Pero ¿qué? Debemos de poner primeramente a Dios antes que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque después viene la consecuencia. Y para terminar, una gema que todos conocemos, dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La Enotación, página 54. Eso es lo que requiere Dios ahorita, que seamos valientes. Lo decía la hermana ayer, que nos esforcemos, ¿verdad? Por agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos, obedecer a Dios y no obedecer al hombre. Entonces, que podamos quedarnos con esto en nuestra mente y nos esforcemos en lo que no nos guste, poder avanzar, porque esas pequeñas pruebas, esas pequeñas tentaciones, Dios nos las presenta para que sigamos avanzando, porque si con las de a pie nos cansamos, no podemos con los de a caballo menos. Que Dios les bendiga y pasen un bonito sábado. Amén. Los que podamos, los invito a orar, por favor, a arrodillarnos. Amén. Querido Padre Celestial, alabado sea su santo nombre. Nuevamente venimos ante su presencia, dándole gracias por su palabra, dándole gracias por tantos ejemplos que a través de ella nos ha dejado para nuestro bien, que podamos abrazarla
y que podamos ser obedientes en todo momento. Amén, Padre. Gracias por su santo sábado, que de igual forma en esa obediencia es de acuerdo a su ley. Gracias. Y que recordemos que este día, este mandamiento, es el que resplandecerá más de todos al final de los siglos. Y le pedimos que nos ayude a hacer conciencia, a tener en mente que este día es realmente para usted. Y que como dice Isaías 58, sea de gozo, sea de alegría para cada uno de nosotros. Amén, que Padre. no sea una carga, sino que podamos disfrutarlo caminando con usted. Amén. En la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En la de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Santo Sábado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién está contento? Porque Gloria a Dios. es un sábado más para recordar que Él es el creador de todo cuanto vemos y darle gracias porque estamos acá. Amén. Y un sábado menos para su venida. ¿Qué les parece si seguimos alabando su nombre? Y para eso vamos a entonar el himno número 285. Perdido fui a mi Jesús. Está muy alto. Perdido fui a mí, Jesús perdió mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz fue mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, que poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Gloria a Dios. Ahora vamos a entonar el 290. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Amén. Diccionario antiguo.
salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu culto y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo de tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Gloria a Dios. Como dice el himno, sabemos que solo en Jesús hay poder para vencer todo aquello mal, toda aquella tentación. Amén. Uno más. Para continuar y terminar con el servicio de canto, los invito a entonar el himno 493, Día Grande de Dios. Amén. Día grande viene, un día grande, viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando pecadores los conozco, pues dirá, oh hermano, apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido está. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Solo uno, por ahí digo. Vamos a abrir la palabra de Dios. Así como estamos en el libro de Daniel. Antes de orar vamos a leer este texto. Creo que el hermano Manuel y yo nos pusimos de acuerdo, porque el tema que vengo a presentar precisamente tiene que ver con el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, la palabra de Dios dice:
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos quisiera librar, oh rey, entiende que ni aun así serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Gracias, Señor, por este santo día que nos regalas, por la oportunidad de una semana muy bendecida, sin pecadores, imperfectos, pero cubre nuestras deficiencias con la justicia perfecta de Cristo, Señor. Y ayúdanos a ir mejorando. Y que vayamos aprendiendo y desaprendiendo, Padre querido. Como maestros, como alumnos. Gracias, Señor, por esta escuela que se está llevando a cabo. Amén. Muchas gracias, Señor. El enemigo ha tratado y tratará de interferir, pero repréndelo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Tus santos ángeles puedan, Señor, rodear este campamento. Amén. Y tu Espíritu Santo pueda seguir descendiendo. Amén. Acompáñanos en el estudio de tu palabra y escóndeme a mí, miserable pecador, detrás de la roca eterna, Cristo Jesús, quien es más grande que yo. Amén. En su nombre oramos. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado. Hermanos, jóvenes, señoritas, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos? Ya una semana, gracias a Dios. Qué rápido se fue, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos queremos seguir adelante con este proyecto? Hermano, yo ya estoy pensando en alargar este proyecto 6 meses. ¿Cuántos se quedarían 6 meses? No, ahora no. Pero hermano, si se cristaliza y creemos que se va a cristalizar, vamos con la ayuda de Dios, no sé cuándo, vamos a orar, vamos a fácil hacer esto. Estamos ahí en los mandados y en la comida. No voy a dar cantidades, pero se gasta dinero, hermano. Se gasta dinero. Pero Dios siempre provee. Dios siempre provee. Y yo estoy viendo lo que se está haciendo. Estoy muy contento, hermanos. Como dije en la oración, hay detallitos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero vamos a ir aprendiendo y vamos a ir desaprendiendo, ¿cierto o no? Y se van a ir amoldando las cosas y como un engrane todo va a ir de tal manera que esto no sea 21 días, sino puedan ser 6 meses de curso de capacitación médica misionera. Con más materias. O sea, con las que están, pero nutrirlas más, porque así no se pueden tocar tan a profundidad. Y oremos por ese proyecto, y que también los que hoy están aquí y que decidieron apoyar este proyecto y venir, pues también van a ser los primeros que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? A futuro. Claro, será diferente, no todos los maestros estarán de sopetón, vendrán unos, se irán, vendrán otros y así sucesivamente. Pero oremos, y es algo de oración, es algo de ayuno, ponerlo en la mesa, platicarlo como iglesia y estructurarlo para gloria de Dios. En la antigua Roma, en el Imperio Romano, cuando iban a pelear por el César, levantaban sus armas y decían: siempre firmes, siempre dignos. Y aquellos gladiadores que morían por el César decían: los que vamos a morir te saludan. Siempre firmes, siempre dignos.
No dijeron eso los jóvenes hebreos, pero eso expresaron. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron dignos y demostraron una lealtad sin condiciones. Porque hoy en día hay lealtad condicionada. Te soy leal, pero ¿qué me das a cambio? Hay mucho pastor que le es leal a ciertos hermanos porque le dan su diezmo. Y como esta hermana le gusta el maquillaje, le gusta la ropa apretada, yo de eso no digo nada, porque me da muy buena cantidad de diezmo y me lo va a dejar de dar. ¿A quién son leales? ¿A Dios? No, al hombre. Pero estos jóvenes demostraron lealtad sin condiciones. Lealtad sin condiciones. Ellos no dijeron, Señor, si tú nos libras, seremos fieles. ¿Así dijeron? No. Nos libre o no nos libre el Señor, nos mantenemos. ¿Y cuántos jóvenes hoy en día están dispuestos a eso? Amén. Vayamos a Daniel capítulo 3. Vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual eran, ¿cuántos codos? 60 codos. Eso eran 30 metros de alto. Su anchura, 6 codos, 3 metros de ancho. Casi. Eran 60 codos su altura, 6 codos su anchura. ¿Dónde la levantó? ¿En el campo de qué? De Dura. ¿En la provincia de qué lugar? De Babilonia. ¿Por qué él hizo una imagen? Recuerden en la historia sagrada que el mismo rey había tenido un sueño y había soñado una gran imagen que tenía 4 metales diferentes. ¿De qué era la cabeza de esa imagen, Jimena, que Nabucodonosor había soñado? ¿Te acuerdas? Esa imagen que tenía 4 metales diferentes, ¿de qué era la cabeza? ¿De qué metal? No. ¿Quién le ayuda? Oro. ¿De qué era el pecho y los brazos? Manuelito. De plata. ¿De qué era el vientre de esa imagen, Stephanie? De bronce. ¿Y de qué eran las piernas, Daniel? De hierro. Solo de hierro. ¿Y los pies de qué eran? El rey en su sueño que una piedra golpeaba ¿dónde? Los pies de la imagen, y todos estos metales se deshacían. Entonces cuando el rey le dan la interpretación del sueño, le dice Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Rey, tu reino, el imperio neobabilónico, que tu padre Nabopolassar, así se llamaba el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, y que tú continuaste, pero Nabucodonosor lo hizo más grande, tu reino está representado por esa cabeza de oro. ¿Por qué usó el Señor el oro para representar a Babilonia? ¿Por qué usó el oro? De hecho, el templo al dios Marduk, que era el dios sol, pero ellos le llamaban Marduk, allá en Canaán era Baal, y tenía nombres diferentes de acuerdo a la civilización, pero al final eran las 3 deidades principales, el sol, la luna y el planeta Venus. Esos eran los 3 principales, pero había muchos más. En cada lugar eran diferentes, pero en el caso de aquí con Nabucodonosor era el templo del dios Marduk. Todo por dentro estaba repleto, literal, las paredes parecían de oro. ¿Y por qué usaban el oro? Porque cuando al oro le pega el sol, brilla. ¿Cómo que brilla? Como el sol. Y eso los relacionaba con su Dios. Realmente fueron ellos
la antigua Babilonia, que le dio valor al oro. El oro no es el mejor metal. No se equivoquen, no es. Hoy en día es el mejor porque es el que vale. Pero el mejor es, yo podría decir, mejor que el oro, acero inoxidable. Mejor que el oro, el hierro del cual están hechas las vías del tren. ¿A poco se derrite a la primera eso de que está hecho la vía del tren? No, y el oro se derrite rápido, pero alguien le dio valor y fueron ellos. Entonces dice Nabucodonosor, oh, con que yo solo soy la cabeza de oro y después de mí vendrá otro reino y un tercero y un cuarto y un reino dividido. No, no, eso no va a ser así, yo no lo voy a permitir. Yo voy a ser eterno. Y por eso manda y construye una imagen toda de ¿qué? De oro. ¿Será que estaban pobrecitos los babilónicos? Estaban riquísimos. La inspiración en el libro Profetas y Reyes, la página 370, el párrafo 1, dice lo siguiente: en su imagen, en la imagen que Nabucodonosor construyó, no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría a todos los demás reinos y perduraría para siempre. Dios le dice, tu reino va a perecer, pero él se ensorbece y dice, mi reino permanecerá para siempre. Dice el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Daniel: envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, a los asistentes, capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor, gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a ustedes, oh pueblos y naciones y lenguas, que cuando escuchen el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado ¿en dónde? Dentro de un horno de fuego ardiendo. So pena de muerte. ¿Qué harías tú, joven, señorita, si en este momento llegan hombres armados aquí? Armados con armas de verdad, no de juguete. Y te ponen un arma en la cabeza y te dicen, niega a Cristo y vive. Confiésalo y aquí te despedazo el cráneo de un balazo. Imaginen la escena. Imagínenla. Niega a Cristo y vive. Confiésalo y te mato aquí mismo. Con el cargador puesto y el arma puesta aquí en la sien. Fácil podría decir cualquiera, como dijo Pedro, yo no te negaré. Pero ¿alguien ha tenido ya un arma puesta en la sien? Pregunto, ¿alguien ya ha tenido un arma puesta en la sien? Había una reunión de jóvenes en La Ceiba, Puebla. 600 jóvenes, si no es que más. Jóvenes, así como ustedes. Jovencitos, señoritas. 600. Los dirigentes allá en La Ceiba, Puebla, allá entre el norte de Veracruz y Puebla. Se llama La Ceiba, Puebla porque la iglesia adventista tiene un campamento ahí. Muy bonito el lugar. Yo fui varias veces. A federaciones, eventos de la iglesia. La iglesia hizo que se disfrazaran algunos dirigentes que no conocían como de soldados y que vinieran con armas, que a veces hay armas
de juguete, pero que parecen de verdad. Nomás le tienes que pintar la puntita de rojo y así, y parecen de verdad. Alguien por ahí un día se tomó una foto con una metralleta de esas que andan por ahí. Se la mandó a alguien y dijo, cuidado con eso parece de verdad, lo pueden confundir. Borre esa foto, porque si se la encuentran, van a pensar otra cosa, a cómo están las cosas. Y llegaron 600 jóvenes y dijeron eso, aquí se van a morir. Y la mayoría, más de 600, dijeron, no, nosotros no queremos morir. Como 20 o 30 decidieron morir por Cristo. Tremendo. Llegó el día señalado en el que se tenía que adorar la imagen. La inspiración dice que había un vasto concurso de todos los pueblos, naciones y lenguas estaban en ese lugar. Se congregaron en la llanura de Dura. De acuerdo con la orden que había dado el rey, cuando se escuchase el sonido de la música, todos los pueblos tendrían que postrarse delante de la imagen. En aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecían ganar con triunfo. ¿Quién parecía que estaba ganando? Satanás. Las potestades de las tinieblas. Estoy leyendo en Profetas y Reyes. Dice, el culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente con las formas establecidas de idolatría, reconocida como la religión del estado de aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía. ¿Qué propósito tenía Dios al llegar su pueblo, al llegar estos jóvenes a la corte de Babilonia? ¿Qué propósito tenía Dios? Que ellos conocieran al Dios verdadero. Pero ahora Satanás quiere derrotar ese propósito. Pregúntate, joven, pregúntate, señorita, ¿qué propósito tiene Dios al traerte a este lugar y instruirte y capacitarte? ¿Qué propósito tiene Dios? Por ejemplo, Manuelito, me gusta interactuar, porque luego como que se empiezan a dormir y me gusta interactuar con ellos. Luego también lo hago en la clase, les lanzo preguntas directas o así. Manuelito, tú te has preguntado, mi niño, ¿con qué propósito naciste tú? ¿Por qué tú estás aquí en el mundo? Porque tú no eres un fruto de la casualidad. Tú no eres un accidente. Dios permitió que nacieras con un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Melissa, ¿cuál es tu propósito? Jimena, Tadeo, Stephanie, Daniel, Severiano Daniel, Paul. ¿Cuál es tu propósito? Giovanni. Porque muchas veces andamos por la vida dando tumbos. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué naciste? Yo te puedo decir que yo hace años atrás entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Yo lo entendí hace años atrás. ¿Cuál era el propósito de Dios para mi vida? Hace más de 20 años, un poquito más. Cuando yo tenía 13 años. ¿Quién tiene 13 años aquí? Jimena casi va a tener 13, casi. Cuando yo tenía 13 años tuve una enfermedad. Meningoencefalitis viral. 13 años. Yo tenía mi bigote bien poblado. Pero chamaquito de 13 años, nunca me lo había rasurado. Se encuentra un rastrillo que te estaba viejo en un baño ahí, no sé de hace cuánto tiempo. Y me pongo a cortarme mi bigote y me corto con ese rastrillo. Y días después de que yo me corto con ese rastrillo, mi nuca se empieza a poner rígida. Y empiezo a orinar color turbio, como orinan los que tienen hepatitis. Y empiezo a tener como una gripa. Pero voy agravando y voy agravando. Y me llevan, y no que es hepatitis, y me llevan al hospital, y no que es esto, y no que es aquello. Pero yo voy agravando y mi madre biológica ve que estoy agravando. Y dice, no hombre, mi hijo se va a morir y no le dan que tiene. Y casi se pelea literalmente, porque mi madre biológica, que ya no vive, era una mujer muy recia. Yo casi no me parezco a ella. Ella era lacia, pelo castaño, blanca,
Mi hermana se parece a ella, mi hermano se parece a ella, yo casi no, pero en temperamento sí, pero era muy recia. Literalmente se peleó con el hombre y dice, me lo van a trasladar a mi hijo, y me trasladaron al hospital de pediatría de Veracruz, al de especialidades, al más grande. Y me empezaron a hacer estudios, me sacaron líquido de acá, de la médula, me empezaron a hacer estudios y descubrieron, su hijo tiene un virus que está alojado en el cerebro. Y me daban convulsiones, terrible así, me daban convulsiones. Estuve 4 días en coma, 13 años, estaba en el área de pediatría, hasta los 13 todavía es pediatría. Le dijeron a mi madre, aquí no hay un medicamento muy caro. Estoy hablando, yo tengo casi 39 años. O sea, estoy hablando eso, échale pluma. Yo tenía 13 años. Hay un medicamento muy caro. En ese tiempo, caro era 1,200 pesos. Dinero que no había. Y hay que suministrárselo cada 12 horas. Y si con eso reacciona, bien. Y si no, encomiéndelo a Dios, porque esto es para morirse. Y no les voy a alargar el cuento, me aventé entre Hospital General, luego me consiguieron un seguro facultativo de una forma mañosa con mi apellido y esto, porque ya no aguantaban. Me aventé casi 2 meses. Y cuando salí hecho un huesito, pero me hicieron todos los estudios, encefalograma, todo. Le decían los especialistas, había una cuadrilla así grande de especialistas que pasaban todos los días recorriendo y le dijeron los especialistas a mi mamá, es un milagro que su hijo esté vivo. Porque o se mueren o quedan locos. Y ahí algunos amigos con los que me llevo bien me echan carrilla. Ahora ya entendemos el por qué quedaste medio tocadito. Me echan carrilla con eso, pero no. Quedan así como alguien que tiene ese problema que se llama un problema aquí en el cerebro, que están luego en silla de ruedas y se les ocurre la baba y así. O quedan así, porque el cerebro, imagínense, o mueren. Y bueno, yo salí de allí, pero todavía no entendía el propósito. Hasta los 18 años entendí cuál era el propósito de Dios. ¿Y por qué me había dejado con vida? Porque Dios quería que yo le sirviera. Y me acuerdo que cuando daba este testimonio había una hermana que se molestaba y decía, pero es que yo quisiera memorizar las citas, los textos. Últimamente me he aflojado, memorizaba salmos completos, citas del Espíritu de profecía. Ahorita últimamente ya no lo hago tanto. Dice, pero ¿por qué si tú dices que tuviste un problema? Y yo, hermana, tranquila. Pero es que como tú puedes, si tuviste algo y yo no, pero tranquila, hermana. Dios a cada quien capacita con dones diferentes, tranquila. Y es que yo quisiera poder predicar, tranquila, hermana. Dios la está usando en su área como usted la usa y a todos nos usa y todos somos valiosos delante de Él. Pero te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu propósito, señorita? Chuy, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es muy bonito lo que desarrollas, es hermoso. Y se ve cómo en ese trabajo que hacen, el hombre también tiene creatividad, porque se necesita tener creatividad para hacer eso. ¿Cierto o no? Para hacer un ramo hermoso. Pero ¿será que Dios solo quiere eso? ¿Solo ese es el propósito de Dios para tu vida? No. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito, que seremos parte del ejército final del Señor, que estará en pie cuando Cristo venga, la última generación. Y para eso nos estamos preparando. Ahora miren lo que dice la inspiración. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia un medio de bendecir a todas las naciones paganas. ¿Cuál era el propósito de Dios? Mediante esos hijos fieles que iba a hacer el Señor, bendecir a Babilonia. ¿Cuál es el propósito de que esta familia haya venido a vivir aquí al tablón? ¿Cuál es el propósito, hermana Clara, de que donde abunda el pecado, no vamos a decir nombres de comunidades? Se reía la hermana cuando le dije al pastor Samuel, llegó usted a tierra, no voy a decir otras cosas, llegó usted a tierra de
Y la hermana se reía porque le quiere meter miedo. No, es que yo sé. Esas comunidades, la que está antes y donde usted vive, ¿por quiénes está controlada? Pero ¿cuál es el propósito de que usted viva ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se dan cuenta? Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar al Dios del cielo. Alabado sea Dios. Con que Dios tenga uno esta noche aquí es suficiente. Pero ojalá no sea uno. Ojalá seamos todos. No uno, seamos todos para gloria de Dios. Dice la inspiración en el versículo 8 que en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos y le dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre. ¿Se dan cuenta cómo llegan? Llegan haciéndole ¿qué cosa? ¿Cómo decimos coloquialmente? Le llegan haciendo la bárbara. Oh, rey, para siempre vive, porque van de chismosos a acusar a los otros, ¿verdad? Dice: tú, oh rey, diste una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y entonces le empiezan a relatar al rey, pero hay por ahí unos rebeldes que no lo están haciendo. Y entonces el rey viene y les dice en el versículo 13, con ira y con mucho enojo, tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron traídos delante del rey. Y dice el verso 14 que el rey les habló y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios? No hubiera dicho eso. Ahí está el problema. Esa frase fue la que lo mató a Nabucodonosor. Espiritualmente, porque realmente se convirtió. Nabucodonosor se convirtió. Pero en ese momento, cuando dice, ¿quién será el Dios? ¿Qué dijo el Señor allá en el cielo? No hubieras dicho eso, porque te voy a demostrar y te voy a humillar que yo sí soy Dios. ¿Quién será el Dios que pueda librarlos? Vanas fueron las amenazas de este hombre, dice la inspiración en Profetas y Reyes. No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. Qué hermoso. ¿Por qué no los podía desviar de su fidelidad? Porque estos jóvenes habían sido instruidos desde muy pequeños a amar, a reverenciar, a honrar a Dios. Tenían a Dios metido hasta en la médula ósea y amaban a Dios. No guardaban la reforma pro salud porque su padre andaba con un garrote diciéndole: no tienes que comer eso porque si no te voy a pegar. Y el muchacho decía: no como harina, no como lácteos, queso o huevo porque mamá me pega con el garrote. No, el muchacho decía: no como, porque honro a Dios a través de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y amo al Señor. Alabado sea Dios. Eso ocupamos en la iglesia. Porque muchos quieren llevar la reforma por imposición, por miedo. Y cuando el muchacho crece y se siente con libertad, ya no nada más es tantito, se desboca y ahora sí ya come hasta puerco si se le pone enfrente. ¿Cierto o falso? Si tú lo empiezas a apretar y apretar y apretar, está así el pobre, ya ni aguanta. Cuando tiene la edad, dice: ahora sí, voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero no, necesitamos una generación que aprenda a amar a Dios. Por ejemplo, Manuelito.
Melissa, son los más chiquitos aquí, ¿verdad? Dani, ¿por qué? Tienen que enseñárseles, tienen que aprender a amar a Jesús y por amor a Jesús llevar los principios en su vida. Y qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Ellos mismos se tienen que convertir como sus padres son convertidos. Por ejemplo, Josías, ¿cuántos años tenía? 8. Y yo les pregunto, ¿Josías estaba convertido? 8 años y llegó a ser ¿qué cosa? Rey. ¿Se dan cuenta? Escuchen, ¿por qué estoy diciendo esto? No me vayan a malinterpretar. Porque ya viene la mía. Y ahí viene. Y ahí viene lo bueno. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Ahora sí vas a saber lo que es. Porque me decía un papá de 4 hijos, la línea es muy delgada, pastor. La línea es muy delgada. Cuídate porque la línea es muy delgada. O lo dejas o lo aprietas demasiado, pero es muy difícil, dice. No se puede, pídele mucho a Dios. Pídele. Miren por qué lo estoy diciendo. Aquí está. Estoy leyendo en Profetas y Reyes. Así es, página 372. Miren lo que dice la inspiración. Porque estos jóvenes se mantuvieron como leales. Miren por qué. De la historia de sus padres. ¿De quién? Habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor. Aquí fue diferente. Nuestros padres nos enseñaron esto, pero al final ellos fueron como desobedientes, y por su desobediencia, ¿dónde estamos hoy? En Babilonia. Y de esa desobediencia ellos aprendieron y dijeron, nosotros no queremos ser desobedientes. ¿Ese es un tipo de enseñanza, sí o no? Claro que sí. Si alguien viene bajando de allá del cerro, y están todos los muchachos que están aquí en esta escuela, están ahí al pie del cerro que quieren subir, y alguien viene bajando todo golpeado, todo ensangrentado, todo moribundo, viene bajando el hombre. Ustedes se van a impresionar cuando vean eso, y les va a decir, ay, ay, no suban por ahí, muchachos, porque miren, ahí va a haber una enseñanza. Ellos captan y dicen, no, por ahí no, porque mira. O ellos dicen, y suben y al rato aprenden con dolor. Hay dos cosas, ¿verdad? ¿Quién es el sabio? ¿El que tiene que aprender con dolor o el que aprende del dolor del otro? ¿Quién es el sabio? Dígame usted. El sabio no es el que tiene que experimentar el dolor, es el que vio que aquel... ¿Qué te pasó? Estás muriendo de cáncer. ¿Y por qué? Porque comía carne, lácteos, refrescos, esto y esto. Señor, ayúdame, Padre. Mira lo que ocasiona la desobediencia. Y aprendo. Yo no quiero terminar así, Señor. Ayúdame. Y ayúdame a echarle ganas. Y a llevar tus leyes, todas. Y ya cuando estés en la cama, vas a aprender, pero muchas veces también es demasiado tarde. De la desobediencia de sus padres, ellos aprendieron que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el fundamento de toda prosperidad verdadera. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, jóvenes y hermanos que están aquí. ¿Cierto o falso que muy pronto tú y yo tendremos que enfrentar la misma prueba que enfrentaron los 3 jóvenes hebreos? Ya no será una imagen de oro, sino el decreto que imponga la observancia del falso día de reposo. Y escuchen lo que dice este manuscrito. El sábado del 4º mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí. Mientras que se ensalza el falso día de reposo, el hijo del papado, en lugar de las leyes de Dios, son exalzadas las leyes del hombre de pecado. Leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir homenaje universal de todos, que tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres, tenían que adorarla.
Y esa imagen del campo de Dura, ahora vamos a Apocalipsis 13, versículo 15. ¿Qué dice? Vamos, Apocalipsis 13, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así es. Apocalipsis 13, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y le fue dado que diese vida, ¿qué? A la imagen de ¿qué? De la bestia. Para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fueran ¿qué? Muertos. Y hacía que todos, ¿cómo? Pequeños. ¿Entran los niños aquí? Sí. ¿Entran los adolescentes? Sí. ¿Los jóvenes? ¿Habrá niños que tendrán que decidir por sí mismos? Sí. A lo mejor habrá niños que van a decir, no, papá, muérete tú, yo contigo no me quiero morir. ¿Cierto o falso? Va a haber niños que van a decir, no, papá, si quieres morir, muérete tú. O va a haber padres que van a decir, no, yo no, tú vienes conmigo. Y el niño va a decir, no, papá, yo muero por el Señor. ¿Cómo? Si tú me enseñaste, si ahora estás siendo desleal a esto. Va a ver. Así es que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca ¿dónde? ¿Quiénes van a ser los primeros en ser marcados? Los adventistas del séptimo día. No dice que se les ponga una mano en la frente, una marca en la frente. Primero comienza con los que van a ser marcados ¿dónde? En la mano derecha. Todo lo que te venga a tu mano, dice el libro de Eclesiastés, para hacer, hazlo según. ¿Símbolo de qué es la mano? Símbolo de fuerza. Todos sabemos que Dios sella en el lóbulo frontal. Aquí en esta parte está el lóbulo frontal. Ahí sella Dios. Convicción. Yo estoy convencido de que el sábado es el verdadero día de reposo. Yo estoy convencido de que la ley de Dios se debe guardar. Pero también va a haber muchos convencidos de que el domingo es el día de reposo, porque muchos serán marcados ¿dónde? En la frente. Pero el grupo que va a ser marcado en la mano no está convencido. Es marcado porque le doblan el brazo y tiene que obedecer. Y esos que no están convencidos serán ex adventistas del séptimo día. La gran mayoría, dice Conflicto de los Siglos, la gran mayoría nos abandonará y se irá a engrosar las filas de la oposición. Ninguno podrá comprar ni vender, excepto ellos sí, porque habrán negado su fe. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Usted dirá, el pastor está hablando de Daniel 3 y ¿qué tiene que ver con historia denominacional? Daniel y Apocalipsis tienen que ver todo con historia denominacional, todo. De hecho yo llevé, para el que no sabe, normalmente no lo digo, no me gusta a mí hablar de eso porque la preparación nos la da Dios. Yo estudié un año en Hidalgo para médico misionero y 2 años en una escuela de obreros en Colombia, en Santander, Colombia. Y la historia denominacional la llevamos en 3 módulos. Y llevábamos otra materia que se llamaba Historia Sagrada. Y otra materia que se llamaba Historia Universal. Biología, arqueología, entre otras que ahora no recuerdo. La historia sagrada declara una cosa muy importante y esa es la tipología para nuestros días. Es decir, eso se va a cumplir. ¿Cuántos israelitas había en Babilonia? ¿Quién me dice? ¿Cuántos judíos había ahí en Babilonia cuando estos 3 jóvenes dijeron, no nos arrodillamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La hermana Clem me dice 3. ¿Cuántos había? Verdaderos 3. Pero, ¿quieren tener una idea más o menos cuántos había? Vamos. Fueron 3 sitios. Vamos a la Biblia para tener una idea cuántos había. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 52. Vamos a ver la historia sagrada. Jeremías, capítulo 52.
Jeremías capítulo 52. Ahí vamos a ver, vamos a tener una idea. ¿Cuántos años vivieron en Babilonia? ¿Se acuerdan? 70 años. ¿Cierto o falso que se siguieron reproduciendo? ¿Verdad que sí? Que la profecía de Jeremías, que al principio por eso decían que Jeremías era un traidor, porque Jeremías dice, vayan, compren, siembren, cásense, porque van a pasar ¿cuántos? 70 años, y 70 años no son pocos, ¿verdad, hermano Manuel? 70 años son muchos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Hermano sabe. Llegar a la edad que tiene él es un privilegio. Por eso es una persona que merece nuestro respeto. Y debemos verlo como un abuelito, como miraríamos a un padre. Porque ante las canas, ¿qué dice Proverbio? Doblégate. Es nuestro respeto siempre. Pero miren, dice el versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor, estamos en el capítulo 52, versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo transportar en el año séptimo, ¿cuántos? 3.023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron ¿cuánto? 4.600. Pero ahora yo le pregunto, algunos se murieron sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero ¿serán más los que murieron o los que nacieron? ¿Cómo eran los hebreos para reproducirse? ¿En 70 años se habrán reproducido? No vamos a llegar hasta 70 años porque la historia de Daniel 3 todavía no eran los 70 años. Todavía no. Pero vamos a decir que eran 4.000. Yo digo que eran más, pero vamos a decir que eran 4.000. De 4.000, ¿cuántos no doblaron sus rodillas? 3. Eso si lo hacemos en fracciones. Por ejemplo, si cuando decimos 1 de cada 10, cuando decimos, un ejemplo, cuando decimos la iglesia será diezmada y habemos, no sé, 100 en una iglesia, estamos diciendo que van a quedar ¿cuántos? 10, ¿no? Pero ahí 3 de 4.000. O sea, ¿tú tienes una idea de lo que es eso? Es como si dijeran de todos los que están aquí, uno. Como uno de todos los que están aquí, uno. Dios no lo quiera. Dios quiere que seamos todos. No está hablando aquí del mundo, está hablando de los... Quiere decir entonces que todos los demás judíos que conocían a Dios, que conocían su ley, muchachos, muchachas, señoritas, ellos sí se arrodillaron. Y yo me puedo imaginar a los otros muchachos y a las otras muchachas diciéndole a estos muchachos fieles, arrodíllense, no sean tontos, los van a meter a un horno de fuego y qué feo se siente quemarse. ¿Alguien se ha quemado tantito? Ahora imagínate quemarte completo. Arrodíllense, miren, por lo menos hagan como que se les cae el lapicero y hagan así, pero hagan algo. ¿Ustedes creen que no hubo presión? ¿Ustedes creen que no hubo quienes estuvieron ahí? Háganlo. Pero ellos ¿cómo se mantuvieron? Fieles. Pregunto, ¿va a haber presión en este tiempo final? ¿Va a haber presión aún de aquellos que se dicen adventistas del séptimo día? ¿De aquellos que se llaman también verdad presente? ¿Sí o no? Claro que sí. Va a haber presión aún de tu propia familia, tus hermanos, tus primos o quizás tus padres o no sé quién. ¿Sí o no? Hermano, si tú ya estás cediendo en las cosas pequeñas, facilito vas a ceder en lo más grande. Si cuando vas y visitas, yo tengo una hermana, le estaba platicando a mi hermana, a la hermana Clara, yo tengo una hermana, mi esposa sabe lo que voy a decir. Mi hermana come de todo lo que come el mundo, ella está en el mundo. Pero siempre que vamos la visitamos, mi esposa ya sabe. Yo voy a hacer la despensa, a surtir la fruta, la verdura, cocina. Y ella me respeta mucho. Ella no es así como de, ay, eso vamos a comer. No, ella se lo come y le gusta. Pero yo recuerdo que cuando ella se iba a casar, hermanos, ella se iba a casar.
Hizo una gran boda, una tremenda boda. Casi 200,000 pesos. Tiró la casa por la ventana. Y me dijo, porque somos 3 de sangre, uno ya no vive, quedamos 2, solo ella y yo. Y me dijo mi hermana, me voy a casar. ¿Tú tienes que estar ahí? Sí. ¿Tú me vas a entregar? Sí, claro. Y me dijo mi hermana, oh, pero es en sábado. Y le dije, no puedo. No, pero es mi única hermana y bueno, añádanle todo lo demás. Y yo acá dentro en mi corazón siento feo. No puedo. Se puso triste. Así como que, porque muchas veces ellos no entienden. En el mundo no se entiende qué es amar a Dios más que a tu propia familia, más que a tus hijos, más que a tu esposa. Y muchos a veces amamos más a la esposa, o al esposo, o a los hijos. Y si mi esposa dice, no, yo no voy a predicar contigo allá, pues ahí te quedas, porque yo voy a donde el Señor me mande. Porque primero es Dios y después es mi esposa. Primero es Dios y después es mi esposo. Primero es Dios y después son mis hijos. Primero es Dios, antes que todo. Y me dolió mi corazón, hermanos, y ellas, yo sentía feo porque dije ya. Pero mi hermana estaba triste y de repente hace así y se sobresalta y dice, no, no. Y dijo una grosería que se usa mucho para el sur, no lo voy a decir, no. Es una palabra que usan allá como para decir, ya te amolaste. Una palabra que usan para ya te amolaste. Porque sí vas a poder venir, dice, porque es a las 7 y a esa hora ya se ocultó el sol. Y contenta ella, le digo, bueno. Sí, ya, para ti ya no es sábado, dice, porque tú me has enseñado que el sábado a la puesta del sol oh, sí, ya es domingo. Ahí está, sí vas a poder. Y sí, efectivamente, fue en la tarde, fue en la noche. La fiesta fue de noche. Y dije, bueno, está bien, voy a llegar ahí. Y ahí estuvimos. Pero al principio estaba triste. Pero yo les pregunto, si hoy en día cedemos con tanta facilidad y no, pues vengo con mi familia y con mi familia me puso camarones, me puso taquitos de carne, bueno, yo soy adventista, puedo comer carne limpia, me puso, a ver qué hay por aquí, unos quesitos, ¿no? Qué rico, hay esto, hay el otro. ¿Cómo voy a hacerle un feo a mi familia? Tengo que quedar bien con mi familia, porque si no van a decir que soy extremista. ¿Se dan cuenta? Si hoy cedemos con tanta facilidad, ¿qué va a pasar? Pasará lo mismo. Por eso dice el Señor en Conflicto de los Siglos, la página 666, que conforme vaya acercándose la tempestad, la gran mayoría de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe y se irán ¿a dónde? A engrosar las filas de la oposición. Les pregunto en esta hora, ¿quiénes profesan actualmente creer el mensaje del tercer ángel? ¿La iglesia oficial o la verdad presente? Entonces, ¿de quién está hablando ese párrafo? De nosotros. ¿Qué es lo primero que abandonan? La fe. ¿Y a dónde se van finalmente? A engrosar las filas de la oposición. Y escuche esto, mi querido hermano, joven, señorita, porque usted es el más bombardeado. No quiere decir que el pastor Cristian no es bombardeado por cosas del mundo. Sí lo es. Pero usted es más. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. ¿Qué está usando hoy Satanás? El mundo. ¿Cierto o no? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Y muchas veces nos escondemos, ¿verdad? Nos escondemos y pues, nadie sabe. Dios sabe lo que estás viendo. Estás en tu carpa, estás en tu cuarto, estás en el baño con la puerta con seguro. Dios sabe lo que estás viendo. Dios sabe si estás viendo basura. Dios sabe si estás viendo cosas que edifican. Dios sabe lo que estás viendo. Y eso está preparando a muchos
De manera que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Recuerden lo que dijimos, los que son marcados en la mano son ex-adventistas. Ahora la profeta te quiere hacer una pregunta. Ella ya descansa, ya duerme en el Señor. Pero ella te quiere hacer una pregunta a ti, jovencito, jovencita, niño, niña, hermano, hermana, y también es una pregunta para mí. Miren lo que ella nos pregunta en esta hora. Esto que va a preguntar está en Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, en el capítulo titulado El sello de Dios. Ahí lo encuentra. Miren lo que le va a preguntar. ¿Qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Gloria a Dios que estamos haciendo algo ahora, ¿verdad? Gloria a Dios, pero tenemos más que hacer, ¿cierto o falso? Es poco lo que estamos, pero estamos haciendo algo. Por lo menos no estamos así. Queremos hacer algo y por eso estamos aquí. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que se unen con el mundo. Todos sabemos lo que es un molde, ¿verdad? Y el que no sepa un molde, por ejemplo, sí, un recipiente tiene una forma. Los que se están uniendo con el mundo, ¿qué molde están recibiendo? El molde del mundo. Y se están preparando para recibir, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Pero ahora dice, los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios, purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué dije que hay aquí? ¿Lóbulo qué? 4 lóbulos tiene el cerebro. Este se llama lóbulo frontal. Y este lóbulo es alimentado por 5 sentidos: olfato, vista, oído, gusto y tacto. Y todo lo que entra por esos 5 sentidos que Hogar Cristiano le llama las avenidas del alma, todo lo que entra sirve positiva o negativamente, dependiendo lo que sea. Por eso debiésemos diariamente la palabra de Dios leerla. ¿Cierto o falso? Y yo pregunto de los niños que les dimos, que les estamos dando la clase de historia denominacional, no levante la mano. Yo pregunto, ¿cuántos realmente de los 10 y los que no son tan niños están leyendo historia de Madison? No levante la mano. Le puedo asegurar que de los 10, quizás la mitad o menos. Y como decíamos ese rato, estábamos en la cocina, ¿verdad? Y decíamos, a veces los vemos que tienen un tiempo, pero ¿qué están haciendo en ese tiempo libre? Jugando. Cuando podrían estar, ¿qué? Leyendo. O lavando su ropa o haciendo algo que no tenga que ver con el estudio. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, el carácter de los que tienen el sello permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Hoy Dios nos pide a ti y a mí una lealtad sin condiciones. ¿Estás dispuesto a darla? Al principio pregunté, ¿te hallas listo? ¿Pregunté o no pregunté? Y solo, no sé si alguien más dijo, pero la hermanita por acá dijo, amén. Y le voy a decir lo que pasa a veces con nosotros los adventistas, que nos convertimos en legalistas muchas veces sin darnos cuenta. Pensamos que decir, si alguien me dice, si usted me pregunta, ¿te hallas listo, pastor? Para gloria de Dios, amén. Pensamos que decir eso es pecado, es vanagloria, es arrogancia, porque fuimos enseñados a que no podemos tener seguridad de nuestra salvación por una cita que ha sido mal interpretada en Palabras de Vida del Gran Maestro. Pero no es así. Grandes hombres de la Biblia estaban seguros de su salvación. Le voy a mencionar 2, Pablo y Juan.
y está en la Biblia. Pablo dijo, ¿me está guardada la corona? Si dijo eso es porque tenía certeza de que iba a ser ¿qué? Y Juan dijo a todos los que somos salvos en su carta, en el capítulo 5. ¿Estaban seguros de su salvación? Ah, bueno, pero si yo sé que ando viviendo de sinvergüenza ocultamente, que ando haciendo por ahí cosas que... No, pues no estoy seguro. Pero si yo sé que estoy luchando, que oro, que me esfuerzo, y que a pesar de mi deficiencia, Cristo suple esa deficiencia con su justicia, pero yo estoy en la lucha, debo de tener certeza en Cristo Jesús. ¿Cuántos han leído Camino a Cristo? Ahí está lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando, ahí está. Se lo voy a decir en mis palabras. ¿Sabe qué dice Camino a Cristo? Y el que lo ha leído lo sabe. Dice Camino a Cristo, lo voy a decir en mis palabras para darme a entender. Dice Camino a Cristo que cuando un hombre o una mujer, un ejemplo, ora todos los días, canta todos los días, le echa ganas, lucha, pero todavía tiene defectos, ¿sí o no? Lo que describe Pablo en Filipenses. Dice en Filipenses, no porque ya lo haya alcanzado ni ya sé. Terminar con esa cita. Mire, vaya conmigo a Filipenses. Filipenses. Fíjense cómo dice aquí. Capítulo 3 de Filipenses. Mire cómo dice aquí. Filipenses capítulo 3. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice Pablo, o sea, no sé, no estoy seguro, ¿verdad? No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Mas prosigo ¿qué? Para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Les pregunto, ¿Pablo está diciendo que es perfecto? Bueno, continúen la lectura. Hermanos, verso 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, ¿qué dice? El verso 15. Así que todos los que somos, ¿qué? Bueno, ¿quién te entiende, Pablo? Acabas de decir que tú no eres perfecto. Y ahora estás diciendo todos los que somos. Pablo entendía la justicia de Cristo, a como lo explica la mensajera en Camino a Cristo. Y ahí va en mis palabras la explicación. Sencillito, para aprenderlo. Práctico. El que está luchando, el que se esfuerza, el que lee la Biblia, el que ora, el que falla quizás en defectos de carácter o cositas y llora y dice, Señor, otra vez me enojé, otra vez soy de mecha corta, Señor. También yo, hermano, estaba platicando, y otra vez como cerillito me encendí, alcé la voz de forma incorrecta, quizás no dije una grosería, pero no debo alzar la voz de esa forma. Perdóname, Padre, ayúdame, y llora y ora y tiene su culto y trata y se esfuerza. A ese, dice Camino a Cristo, Cristo lo abraza así, lo cubre con su justicia, y ese que está haciendo eso aparece delante del Padre como alguien limpio que no hace nada malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ah, claro, el sinvergüenza, el dejado, el que no estudia, el que no ora, el que dice, ay, Dios me entiende, que soy débil y mi debilidad son las mujeres y voy a ver esto en el teléfono y no, mi mujer no sabe, voy a andar con otra por allá. Dios me entiende porque soy débil. A ese la justicia de Cristo no lo cubre. A ese no lo cubre la justicia de Cristo porque ese está pecando deliberadamente y está justificando el pecado. Pero el que trata, el que se esfuerza en todas las áreas de su vida, el que busca, el que lucha, Cristo suple su deficiencia y lo presenta delante del Padre como el que ya lo alcanzó, como el que ya lo logró. Pero él, si tú le preguntas a él, él va a decir, yo no soy perfecto. Él va a decir, yo soy un miserable pecador. Él siempre va a decir, yo no. Pero el Señor lo ve como perfecto, mediante los méritos de Cristo. Gloria a Dios. Entonces Pablo, ya para cuando le van a volar la cabeza, Nerón lo ordena que lo decapiten, dice Pablo, ¿cómo creen que estaba Pablo? ¿Será que estaba así?
el apóstol Pablo? ¿Cómo se lo imaginan al apóstol Pablo? ¿Sereno? ¿Confiado? ¿Amando a Cristo? ¿Sí o no? Dice Pablo, he peleado la buena, he guardado, por lo demás me está guardada la corona, y hasta puso la cabecita así. Por eso yo les hago una invitación. No estamos siguiendo al César de Roma, estamos siguiendo a Cristo. Amén. Ellos morían por el César, muramos nosotros por Cristo. Amén. Y mantengámonos siempre firmes y siempre dignos por amor a Cristo Jesús. Amén. Te pregunto a los jóvenes que están aquí, a los niños que están aquí, Manuelito, ¿te quieres mantener firme y digno? ¿Quieres mantenerte fiel para cuando Cristo venga? Amén. Si ese es tu deseo, colócate en pie. Si tú te quieres mantener firme y digno. Stephanie, tu nombre se me olvida. Yolet, Daniel, Jimena, Melissa, Severiano, Daniel, Chuy, Paul. ¿Cuántos quieren mantenerse firmes y dignos? A ver. Los veo dudosos. Quiere decir que si estuviéramos delante de la imagen ahorita, no, pues tiro el lapicero entonces. No vas, ahí no va a estar tu mamá, ahí no va a estar tu papá, ahí la decisión la vas a tomar tú, porque si tu papá y tu mamá dieron la vida por el Evangelio, tú vas a tomar el lugar de ellos, o no lo vas a tomar, tú vas a tomar el lugar de ellos. Vamos a cantar juntos el himno número 492. Apóyenme, César y Naúm. 492. Cuando junte Jesús las naciones. Invito a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros hermanos, a que se mantengan firmes y dignos también. 492. Cuando junte Jesús las naciones que ante él han de comparecer, como el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas el viento al tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, quitados del trono por él, juntará todo el trigo en su troque, mas el viento al tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de hinojos le adoren, coronas de luz les pondrá, juntará todo el trigo en su troque, mas el viento al tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, esperemos, velemos y hagamos las lámparas todas brillar, y al venir el esposo a las bodas, gozosos podremos
que pronto vendrá. Buena pregunta, ¿cómo hemos de estar en el juicio? Y dice en la estrofa 3, mirará complacido a sus hijos. ¿Qué verá en sus frentes? Dice, su sello en sus frentes verán. Mientras ellos de hinojos le adoren, coronas de luz. ¿Tú sabes el privilegio que es eso? Yo te hago una pregunta. ¿Tú mereces que Cristo coloque una corona en tu cabeza? No. ¿Yo merezco eso? No lo merecemos, hermano. Y el que crea que lo merece ha caído de la gracia. No lo merecemos, somos malos. Hemos cometido errores graves, pero por su gracia, por su misericordia, si estemos allá y estaremos, colocará esa corona en nuestras cabezas. Amén. Por eso les invito a que nos mantengamos firmes y nos mantengamos firmes. No claudiquemos. Jóvenes, a lo mejor el diablo ha venido a susurrarte y a decirte, ¿qué haces aquí? Ya vete, mira cómo están comiendo, mira cómo te ponen a trabajar la tierra. No, si tú estás acostumbrada a no hacer nada, ya vete, desiste. Eso te lo va a decir el diablo aquí. Pero el Espíritu Santo te dice en esta hora, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Quisiéramos que todos permanecieran, pero permanecerá el que deba permanecer. Y estará el que tiene que estar. Y que estos eventos, hermanos, nos sirvan también a nosotros los adultos para pulir nuestro carácter. Amén. También a nosotros nos sirven para pulir nuestro carácter. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido y amado Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Amén. No somos dignos, Señor, pero mediante los méritos y la justicia de Cristo nos acercamos a ti. En una ocasión leí un párrafo que dice que ninguna oración, ningún canto, ningún servicio religioso tendría algún valor de no ser por los méritos y la justicia de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu preciosa sangre, que aún hace expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por estos jóvenes, Señor. Pero hoy te quiero pedir también, no solo por los 10 jóvenes que están aquí. Yo sé que por causa del trabajo, Paul, Asael, ellos a eso han venido, Señor, y en eso están trabajando. Pero también te pedimos por ellos, Señor. Amén. Solo tú puedes obrar un milagro en sus corazones, Señor. Amén. Solo tú puedes hacer que te conozcan, Padre. Amén. Te pido por Paulino, Señor. Tú lo conoces, Señor. No sé cuánto tiempo llevas llamándolo. Te pido por Jorge, por su familia. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí. Aún por los niños, niñas y jovencitos que quizás ya se quieren ir, Señor. Ten misericordia. Nos ponemos en tus manos. Por favor, Señor, síguete manifestando en esta escuela. Síguete manifestando en este lugar. Mira que ya hay gente escribiéndome, Señor. Hoy me escribieron, no conozco a la persona, le di mi número de Sonora, porque están interesados en lo que se está haciendo aquí. Alabado sea tu nombre, Señor. Sigue bendiciendo. Y a los que estamos como maestros, no somos perfectos, Señor. Somos imperfectos, pero perfecciónanos para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a desearnos un feliz y santo sábado. Y les deseamos un feliz y santo sábado a aquellos que están viéndonos también desde el Instituto de Estilo de Vida Saludable, el Árbol de la Vida. Instituto de Estilo Saludable, el Árbol de la Vida. Feliz sábado, hermano del alma. Gracias. No saben qué contento estoy de que los dos estén aquí. Y ya he estado pensando en ustedes. Wow, proyectos futuros.
Manita llena.